Amén. Dios te bendiga, iglesia. El título que el Espíritu trajo sobre mí en esta palabra es: ¿qué efecto está haciendo en ti y en mí el pan de Cristo? Amén. Vámonos a San Juan 6 para comenzar. Amén. Aquí sabemos, es larga toda la historia de Jesús sobre este sagrado mandamiento, pero la palabra aquí nos muestra que Él hizo un milagro y grandes multitudes se saciaron del pan, de ese pan natural que ellos pudieron comer en aquel desierto. Pero luego la multitud andaba detrás de Jesús, pero Jesús se dolió porque andaba detrás de los panes que comieron y no de las señales que habían en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oye lo que dice 6:25. Dice la palabra: en el nombre del Señor Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Le está diciendo: esas cosas que ustedes están preocupados son añadiduras. No se afanen tanto por cosas que se van a quedar, que se van a perder. Eso sencillamente está alimentando ese cuerpo que hoy tenemos presente, pero que en cualquier momento será ausente y es temporal. Pero lo eterno, Él está diciendo: trabaja por lo eterno. La comida que el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él es el pan vivo. Y ese pan es el único que puede alimentar a nuestro ser espiritual. Porque hay una naturaleza carnal, espiritual. La carnal busca todo lo que perece. La espiritual se deleita en lo que permanece. Porque nuestro Señor dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, ese pan cuesta, esa cruz cuesta, pero yo la voy a comer, como dice la canción, como dice: mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús. Quiere decir, Jesús, dice la palabra, tomó esa cruz y la llevó en sus hombros y le costó precio. Para tú y yo hoy llevar el mandamiento, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, cuesta. Hay que hacer un sacrificio, presentar tu cuerpo en vivo sacrificio a Dios santo y agradable, porque cuando estamos comiendo el pan que da vida, entonces el Espíritu vivifica, el Espíritu glorifica a Dios y Dios se agrada de lo que tú y yo estamos haciendo. Pero si andamos en la carne, no podemos agradar al Espíritu. ¿Qué efecto está haciendo en mí la palabra de Dios? Hay varios personajes en la Biblia que nos muestran. Unos venían para atacar, para cuestionar, como muchas veces se usa la palabra de hoy, para contienda, para pleitos. El evangelio no se discute, es revelación del Espíritu Santo. Hablamos en dirección del Espíritu Santo, pero el que viene a contender, recházalo, porque Dios no te está diciendo que venga a contender con su palabra. Jesús decía la verdad y los que eran de Jesús se unían a Cristo, los que no le rechazaban. A nosotros también nos van a hacer lo mismo, iglesia. Atención. Dice la Escritura:
el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que es creer. Creer verdaderamente es depositar tu confianza en Él, entregarle tus cargas, entregarle tu vida. Porque decir creo de palabra y confiando en lo que perece no es creer verdaderamente. Creer es que tú te despojas de todo lo que perece porque tiene una confianza en el que permanece. Entonces tú has creído en Dios y esta es la obra del que me envió. Que crean al que Dios ha enviado. Pero hay muchos que no han creído. Y podemos escuchar la palabra de Dios y podemos estar endurecidos. Porque no le estamos dando el lugar que merece la palabra en el corazón de nosotros. Y podemos escuchar día tras día las escrituras, pero de nada sirve si salgo de aquí y las palabras nativas del zafacón se me olvidan. Viene el enemigo y las arrebata, porque hay ataduras en nuestras vidas. Y no quiere Dios ese pueblo. Dios quiere un pueblo que cuando oiga su voz se deleite, que sepa que esto no es palabra de hombre, que es palabra de vida eterna, la que Cristo quiere hacer, que produzca vida en cada uno de nosotros. Dejémoslo ahí y vamos al libro de Lucas 19-18 para comenzar. Lucas 18 primeramente. Para que tú veas personajes que ni siquiera habían tenido ese encuentro con Él, sino que solamente escuchaban de Jesús. Hay gente que no necesita mucho para creer. Hay otros que hay que estarlos remorcando cada día para que crean. Seamos de aquellos que cuando oye la voz de Dios, inmediatamente sale al frente, te necesito, Jesús. Oye lo que dice aquí. Lucas 18:35, un ciego recibe la vista, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que Jesús Nazareno, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Santo Padre, ¿qué efecto está haciendo en ti la palabra de Dios? Ese pan del cielo, ¿qué efecto está haciendo? ¿Cuántas veces al día lo estás comiendo? ¿Te estás nutriendo? ¿Cuántas veces al día te inclina para darle la gloria a este rey? A ese rey que cuando pasa por tu casa transforma todas las vidas. A ese rey que cuando se iba acercando a Jericó, ya el ambiente espiritual estaba cambiando. Y un ciego que estaba junto al camino, porque no había entrado en el camino. Podemos estar aquí junto al camino y no haber entrado en el camino, bendito Dios. Y aquel ciego, cuando escuchó que Jesús de Nazaret va pasando por aquí, él dijo, Señor, aquí está mi oportunidad, bendito Dios
Santo Padre. Y allí este hombre empezó a dar voces, un necesitado. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Santo Padre, ayúdame. Ten misericordia. Pero hay tantos con un orgullo que tocan al cielo, que se creen igual que Jesús, como el fariseo que lo invitó a su casa y se sentó con Cristo y no se humilló ante su presencia, bendito Dios, Santo Padre. Pero este hombre tuvo un corazón entendido. Jesús, pero he escuchado de Jesús. Sé que hace milagros. Sé que salva la vida de un pecador. Esta es mi oportunidad para pasar de muerte a vida, bendito Dios, Santo Padre. Y cuando se acercaba Jesús, él empezó a dar voces, porque él no podía ver. Él solamente le dijeron: va pasando por aquí Jesús, Santo Padre. Y había una multitud que andaba detrás de las cosas que se ven, las cosas visibles. Multitudes, espectadores, mirando. Pero este hombre no quería ser uno de ellos. Este hombre quería conocer a Jesús. Y empezó una necesidad en su corazón a gemir: ten misericordia de mí. Y le decían: cállate. Cuando tú quieres buscar a Dios, hay un potencial del enemigo que te dice: cállate, tú no eres nadie. Pero Dios te dice: no temas, que estaré contigo. No temas, yo soy el que te sustenta, bendito Dios, Santo Padre. Y este hombre, cuando clamaba más fuerte por encima de la oposición, que dice la palabra, deteniéndose Jesús, mandó a llamarle. Él te está llamando en este día. Y Él te puede decir igual que a Él: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu pecado que no has podido vencer en este tiempo? ¿Cuál es tu Dios que no has sacado de tu corazón? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero él era ciego. Y le dijo: Señor, yo quiero ver la luz. Y el Señor le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado, Santo Padre. Y recobró la vista, y dice que entró al camino glorificando a Dios. Así es que Dios quiere una iglesia que cuando coma de este alimento se incline para adorar al que vive para siempre, bendito Dios, Santo Padre. Él quiere una iglesia que oiga, que tenga oído, una iglesia que sepa que no es palabra de hombre la que te está anunciando el Espíritu Santo, bendito Dios. Es palabra revelada para traer vida. Pero muchas veces estamos de terco, escuchando la voz del Espíritu y endurecido, y la palabra rebota como si fuéramos impermeables, no penetra. Y Dios no quiere una iglesia así. Él quiere una iglesia que absorba, una iglesia que entienda que el evangelio es sufrido, porque los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sufre violencia. Jesús, ejemplo de los ejemplos, sin ningún defecto, el mundo lo aborreció. Y tú y yo, que estamos cargados de defectos, ¿cuántas cosas no se dirán de nosotros? Pero tranquilo, hay una cubierta de la sangre para todo aquel que deposita la confianza en el Hijo de Dios. Hay una cubierta de la sangre. Y cuando el enemigo te quiere señalar, Cristo se para, como le dijo al sumo sacerdote Josué: Jehová te reprenda, Satanás. Este es un tizón arrebatado del incendio, bendito Dios, Santo Padre. Cuando Cristo te liberta, el diablo no te puede atar más, bendito Dios, Santo Padre. Porque a libertad nos ha llamado el Espíritu Santo, bendito Dios. Santo Padre, ahí mismo, atención, ahí mismo. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús a Jericó, otra persona de Jericó iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pase yo en tu casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Zaqueo, date prisa. Pero ¿qué estaba haciendo Zaqueo? Meditemos para que tú veas que esta escalera le falta un palo, bendito Dios Santo Padre, para poder subir. Hay que mirar paso por paso los detalles que Dios le está reclamando, iglesia del Señor. Él tenía oposición como lo tuvo el ciego. Cállate, cállate. Zaqueo tenía oposición. Una multitud y un hombre pequeño no podía verlo, pero él anhelaba ver a Jesús. Él escuchaba la fama de Jesús. Él no necesitó un encuentro primeramente como tantos que estuvieron delante de su presencia, como Judas, y lo traicionó, bendito Dios. Pero este dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Corriendo delante. Oiga, ¿cómo dice la palabra de Dios en Hebreos? Dice: corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él, cuando Jesús viene aquí y hay una oposición, la multitud es más alta que yo y yo no lo podré ver, sino corro delante para encaramarme, porque necesito ver a Jesús. Y cuando este hombre llegó allí, se encaramó en un palo, algo que, si usted lo puede analizar, es tipo vergonzoso. Usted corre, hasta cualquiera que pase por aquí, un político, y tiene una gente encaramada en un palo, todo el mundo se queda como mirándolo. Pero a él no le importó. Y más siendo un publicano, un hombre de influencia, un hombre rico, más todavía. Pero a él no le importó lo que dijera la sociedad. Él no solamente le importaba conocer a Jesús. Y Jesús conoce tu corazón y sabe lo que hay en tu corazón. Muchas veces clamamos y pedimos, pero no recibimos nada porque no hay sinceridad de corazón. Y este hombre, cuando Jesús pasa por allá, inmediatamente lo enfoca. Zaqueo, date prisa, desciende, bendito sea el nombre de Jesús, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué multitud iba por allí? ¿Y a dónde fue que Jesús dijo que iba a entrar? A la casa de alguien que quería conocerlo por encima de todas las oposiciones que había. Y le dijo: hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Pero ¿qué pasó cuando él entró a la casa de Zaqueo? Dice entonces el 6, entonces descendió a prisa y le recibió como gozoso. Y al ver esto, toda la multitud murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno le he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Santo Padre, Santo Padre, cuando tú le recibes con gozo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Hoy ha venido la salvación. ¿Y qué pasó? Zaqueo se despojó. Se había robado, según él habló, porque él dijo: si alguno le defraudado, se lo voy a cuadruplicar. Estoy arrepentido porque te vi a ti cara a cara, Jesús. Me arrepiento de lo que soy, y de lo que tengo voy a compartir con los que tienen necesidad. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque él creyó al Hijo de Dios. Estamos creyendo en Jesús. ¿Qué efecto está haciendo la palabra en mi vida?
Vamos a Juan otra vez. Dice el 6:30. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucite en el día postrero. Está viendo gente que están viendo señales, gente que están cara a cara con el Hijo de Dios. Están cuestionando, ¿qué señales haces tú? Porque tú me estás hablando del pan del cielo, pero nuestros padres lo comieron y murieron. ¿Cómo es que el que come ahora tu carne no morirá? Porque no podían entenderlo, no se le había revelado por el Espíritu. Y estaban cuestionando esto, y le dije, las palabras que Cristo te está dando, te lo está manifestando, tú tienes que comer de él, pero no es que tú vas a comer como si fuera un animal, carnes de animales, así, carne cruda, no es eso. Lo veían de una manera en lo natural. Y no, las cosas de Dios no son así, reveladas por la carne, por lo natural, son cosas reveladas por lo espiritual. ¿Qué es comer la carne y la sangre? Es tener una relación, es una sujeción, es una obediencia, es un vivir para Cristo. Eso se llama comer el pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque la sangre de Cristo es la que te cubre. El pan representa la palabra de Dios, que es la que te limpia, la que te purifica cada día para que tu vida se acerque confiadamente al trono de la gracia. Pero cuando estamos cuestionando a Dios, nunca vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Cuestiónate tú, pero no cuestione a Dios, porque Dios no falla. Dios ha dicho que el que le teme lo guarda. Y por malo que sea el desierto que tú estás pasando, solo lo vas a estar si le temes a Dios. Porque Dios está con los que le temen. Él está con aquellos que guardan su palabra. Y jamás lo va a dejar solo. Pero muchas veces creemos que estamos solos, y es porque no estamos caminando como demanda la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, dice aquí el 6:55, porque mi carne es verdadera mi vida, comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas lo dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice, y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Ahí está el problema. Él está declarando, es que las palabras que te estoy hablando son espíritu. Y como tú no tienes el espíritu, no la vas a creer. Porque es el espíritu que trae convicción al ser humano. Entonces él está diciendo, esto es del espíritu, pero ellos están buscando lo natural. Señores, aquí abajo, que es de la tierra, dice, piensa en las cosas terrenales. Pero el que es de arriba oye estas palabras y se aferra a ella, se deleita en ella y vive por ella, porque entiende que es palabra de vida eterna, que no es palabra de hombre alguno, que es palabra de Dios para darnos vida aquí en la tierra, hermano. Dice aquí mismo San Juan 8. Mira que hay mucho cuestionando, acecha lo que dice San Juan 8, 42 en adelante. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Atención. Cuando no se le pone atención a la palabra, es porque hay peligro grande. Porque oye lo que dice Jesús aquí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puede entender mi palabra? ¿Sabe qué es lo que está pasando? El enemigo no quiere que tú escuches la palabra de Dios. ¿Por qué tú ves la lucha para leer las escrituras en tu casa? ¿Por qué tú ves que inmediatamente te quieren llegar pensamientos de oficios y de muchas cosas que tienes que hacer cuando quieres sacar el momento para leer las escrituras? Porque el enemigo no quiere que tú comas del pan del cielo, porque da vida. Y Él no quiere vida para nosotros, Él quiere muerte. Dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo son las que están haciendo. Es una palabra que no le gusta a nadie. Las palabras que Cristo da dan vida y destruyen el propósito de Satanás. Pero cuando yo no escucho la palabra de Dios, es porque estoy atado con el mundo. Estoy atado con el pecado y no recibo la palabra. No haya lugar en mi vida, porque hay ataduras que deben ser rotas y solamente creyéndole a Cristo se van a romper esas cadenas. De la única manera que se puede romper. Pero muchas veces estamos buscando otro camino. Pero ¿cuál es el otro si no lo existe? Hay un solo Dios, hay un solo mediador, un solo Salvador. ¿Para dónde voy? Cristo es la solución a mi salida. Pero muchas veces estamos mirando lo que perece. Y Él está diciendo, en que Él dio la palabra de Dios, oye, por eso no la oyen ustedes. Pero yo estaba cuestionando, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros somos de Dios. Y Él dice, si fuera de Dios me amaría, porque de Dios yo he salido. Porque el mundo entero dice que cree en Dios y que tiene a Dios. Todo el mundo cree que tiene a Dios agarrado las manos. Eso no es así. Dios está con los que le temen, con los que guardan su palabra, con los que se deleitan
diferencia con los que lo ponen en alto. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 81:8? Oye, pueblo mío, te está diciendo que oiga, y te amonestaré. Oye, te está diciendo, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyere, si tú me oyeras a mí, no tuviera dioses ajenos, no te inclinaría a dioses extraños. Tú sabes que a todo lo que tú le deposites tu corazón y tu mente, ahí está el Dios, ahí está tu tesoro. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Yo soy Jehová tu Dios. Yo fui que te llamé, que te saqué de la esclavitud. Él está diciendo, solamente abre tu boca, da lugar al Dios del cielo, da lugar al Espíritu Santo. Pero dice que él se entristeció, porque dice que mi pueblo no oyó mi voz. Atención, eso es un peligro grande. Si no se escucha la voz del Espíritu, qué peligro para nuestra vida, porque ya no hay solución, ya no hay salida. El que no da lugar a la palabra del Espíritu no tiene la vida de Dios. Él está diciendo, la palabra no le ha llegado al corazón y han puesto otros dioses y se han postrado ante ellos. Y dice que él se dolió, se entristeció, porque la iglesia que él había sacado de Egipto ahora puso a otro en el lugar de Cristo. Ahora se le venden otras cosas y él empieza a sentir como dolor de ese pueblo. Si me hubiera oído mi pueblo, wow, si en mi camino hubiera andado fulano, yo habría derribado a sus enemigos. Me levantaría como el Salmo 68 y serían esparcidos sus enemigos, pero ellos no me quisieron a mí. No me quiso a mí. Hermano, el Evangelio es una elección. O lo tomas o lo rechazas. Si lo tomas, tendrá vida del Espíritu. Si lo rechazamos, rodea la muerte. Él no vino a dar muerte. Él vino a destruir la muerte. Él vino a vencer el pecado. Pero cuando yo ando en el pecado, no puedo recibirlo porque el pecado me tiene encadenado. Pero cuando yo digo como este varón, Jesús, ten misericordia de mí, entonces rompe las cadenas. Viene y te desata, y viene y te da la luz, y te hace ver que estabas perdido, y ahora le debe todo a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el 53, 8:53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió él y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Miren, es cuestionando donde quiera. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Santo Padre. Y Jesús no le pasaba paño limpio a nadie. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Le decía en su cara. Pero yo le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué todas las señales estaban con Cristo? Porque él andaba derecho con su palabra. Él no se torcía para ningún lado. La palabra se iba cumpliendo al pie de la letra en él, y fue destruyendo todo imperio de oposición, de muerte, y venció como un caballero valiente, venció como un guerrero valiente.
armado con las armaduras del Espíritu Santo, venció toda oposición. Pero aquí hay un pueblo que viendo las señales no le creyó al Hijo de Dios. Y él está diciendo: Abraham, el que tú tienes la confianza, dice, él se gozó de que había visto mis días. Dice, los buenos se gozó, y ellos dijeron: pero tú ni siquiera 50 años tienes y ya viste a Abraham. Y él está diciendo: antes que Abraham fuera, yo soy. No lo podían entender. ¿Y qué dice la palabra? Cogieron piedra. Zaqueo cogió piedra. El ciego de nacimiento cogió piedra. Ellos, cuando vieron la oportunidad, corrieron a los pies de Jesús. Esto, viendo las señales y estando al frente de Jesús, le rechazaban y le cuestionaban. Pero Jesús los resiste, porque él resiste al soberbio. Te estoy diciendo la verdad y a mí no me creen. Yo he venido del cielo, y el que cree en mí tiene vida, y el que no cree se morirá. Y él lo dijo: hay muchos que no creen. No seas tú de ese pueblo que, oyendo la voz de Dios, no le está creyendo la palabra de Dios, porque entonces no hay esperanza. Y cuando alguien te habla de parte del Espíritu, fácilmente coge piedra, como lo hicieron ellos. Pero Jesús se le fue en medio. Tú no me recibes, me voy, tranquilo. Él es un caballero. Yo te estoy tocando. Si quieres tener una relación conmigo, ábreme tu corazón, que voy a entrar a tu casa. Te voy a mostrar que yo vine a traerte vida. Pero lo resistimos muchas veces, porque me hallo demasiado fuerte la palabra. No la quiero oír. Que yo tengo que renunciar a tantas cosas. ¿Cómo va a ser? Que yo tengo que dejar esto. Pero la palabra te dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Porque si haces tu voluntad y no la mía, entonces morirás. Aquí mismo en San Juan 9. Dice San Juan 9. Déjame ver. San Juan 9:35. Otro varón que estuvo un encuentro con Jesús. Y miren qué lindo es cuando tú eres tocado por esa palabra, cómo Dios te transforma para que le creas al Hijo de Dios. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Está viendo qué lindo es cuando te toca por el Espíritu la palabra? Jesús había tenido un trato con él. Era un ciego de nacimiento. Y Jesús hizo saliva con tierra y le untó los ojos. Y le dijo: ven, lávate. El agua es tipo de la palabra. Y cuando él fue y se lavó, dice que regresó mirando. Y empezó a hablar de Jesús. Empezó a defender la obra de Cristo. Y la gran oposición que había allí lo estaba atormentando y haciéndole diversas preguntas. Y él declarando, y él diciendo: ese varón que se llama Jesús me puso lodo, me dijo que vaya y que me lave, y ahora veo. Dice: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Dice: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que Dios no oye a los pecadores. Y si alguno es temeroso de su voluntad, ese oye, si ese no viniera de Dios, no pudiera hacer lo que está haciendo.
y empezó a enfrentar a los opositores. Y a lo último le dicen muchas veces que cómo te abrió los ojos. Y a lo último le dicen, ¿por qué lo quiere escuchar otra vez? ¿Te quiere acaso ser su discípulo? Y dice que aquellos soberbios lo injuriaron y lo expulsaron de la sinagoga. Y aquí oyó Jesús que le estaba pasando ya persecución por la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios cuando alguien le recibe? Viene persecución por la palabra, como habla de la parábola del sembrador. Cuando él explica la parábola, cuando viene la persecución, ellos se devuelven y fallan. Pero este era de aquellos que creyeron a Jesús. Vino persecución y por causa de hablar de Cristo lo expulsaron de la sinagoga, pero él nada lo detuvo. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le pregunta, ¿tú crees verdaderamente en el Hijo de Dios? Y él empieza y le dice, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús se le declara y le dice, yo soy, pues le has visto, el que habla contigo él es. ¿Y qué dijo este muchacho? Yo creo, Señor. Y adoró. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué efecto está haciendo la palabra en nuestras vidas? ¿Cuál es el efecto que está haciendo la palabra en mi vida? ¿Estoy cuestionando la voluntad de Dios o estoy postrándome ante su santa voluntad? Aquí vemos tres personajes de la Biblia. Que uno tuvo primeramente un encuentro y lo transformó. Otros habían escuchado y fueron transformados porque creyeron. Pero hay otros que tratando con Jesús no le creyeron. ¿De cuál eres tú? ¿Y qué dijo Jesús? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y aquellos fariseos que se creen santurrones, allí les dijeron, dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque se la llevaron. ¿Y qué le dijo Jesús? Si tú fueras ciego no tendrías pecado, pero como tú dices que estás viendo, el pecado está permanente en tu vida. Porque está viendo las señales del cielo y no estás creyendo. Está viendo a Dios sobre la tierra, levantando a los muertos, proclamando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia, pero no estás creyendo. Anda detrás de lo que perece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Que andemos detrás de lo que perece, porque amamos más la criatura que al Creador. Y le damos gloria a la creación y no al Creador. ¿Y qué es lo que viene así? Viene celo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él demanda que su palabra se le dé el lugar correcto en el corazón. Y cuando esta palabra se toma con hambre, con respeto y sujeción, entonces el Espíritu trabaja en cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga en este día. Que esta palabra haya cabida en tu corazón, en el nombre de Jesús.